Nunca fui el tipo de persona que se lanzara a conocer gente en la vida real. La timidez, mezclada con una ligera desconfianza hacia los demás, siempre me había hecho preferir mantenerme en mi propio espacio. Por eso, cuando mis amigos me convencieron de crear un perfil en un sitio de citas, no estaba particularmente emocionado. Sin embargo, la promesa de un amor romántico y épico me intrigaba lo suficiente como para intentarlo. Al principio, todo era nuevo y emocionante. Estaba navegando por los perfiles, juzgando las fotos, las biografías ingeniosas, los gustos en música y, aunque no lo admitiera, las estaturas y los trabajos. Nunca pensé que llegaría a conocer a alguien realmente, era más como un juego que me distraía del tedio diario. Hasta que encontré el perfil de Ángela. Su foto de perfil era diferente a las demás. Mientras que otras personas lucían sonrisas cuidadosamente elaboradas, ella no mostraba su rostro en absoluto. Solo un cuerpo esbelto envuelto en un vestido blanco, recortado contra un fondo oscuro. No había un rastro de su cara, solo una cascada de cabello negro lacio cayendo sobre sus hombros. Había algo extrañamente cautivador en esa imagen, algo que me impulsó a deslizar hacia la derecha. Pasaron unas horas antes de que recibiera la notificación, es un match. Mi corazón dio un vuelco. Había algo inquietante, casi adictivo, en la idea de querer descubrir lo que había detrás de esa foto. Le envié un mensaje inicial, intentando sonar casual. Hola, me llamo Jaime. Me llamó la atención tu perfil. ¿Cómo estás? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Hola, Jaime. Gracias por escribirme. Mi nombre es Ángela. ¿Qué te llamó la atención de mi perfil? No supe bien qué responder. Pensé en decirle la verdad, que su foto era intrigante, pero me pareció que podría sonar raro. No sé, me pareces diferente a las demás personas aquí. Quiero conocerte mejor. Ángela parecía interesada en seguir la conversación. A medida que los mensajes iban y venían, empecé a sentir que realmente estaba conectando con alguien por primera vez. Hablábamos de todo, películas, libros, hasta sobre lo que odiábamos del trabajo. Era como si nuestros pensamientos estuvieran sincronizados. Sin embargo, cada vez que intentaba dirigir la conversación hacia algo más personal, como su familia o por qué había decidido no mostrar su rostro, Ángela esquivaba el tema. Lo atribuía a la timidez, algo con lo que podía identificarme. Finalmente, después de un par de semanas de mensajes, decidí que era momento de dar el siguiente paso. Me encantaría verte en persona, escribí una noche. Ángela tardó más de lo usual en responder, y cuando lo hizo, noté un cambio en su tono. ¿Estás seguro de que quieres conocerme, Jaime? No soy lo que esperas. Eso me dejó helado por un momento. Había algo inquietante en sus palabras, algo que no podía precisar, pero que también me hacía quererla más. Por supuesto que quiero conocerte. No importa cómo seas físicamente, me gusta quién eres. Hubo una pausa larga antes de que llegara su respuesta. Está bien. Nos encontraremos este viernes en el Café Noir, a las 8 de la noche. No llegues tarde. El resto de la semana pasó en una bruma de nervios y expectativas. Mi imaginación se desbocaba. ¿Y si Ángela era diferente a la imagen que había creado en mi cabeza? Tal vez ella tenía algún defecto físico del que no quería hablar, o quizás simplemente era increíblemente hermosa y tímida. El viernes llegó y me presenté en el Café Noir con 15 minutos de anticipación. El lugar era acogedor y algo oscuro, con una iluminación tenue que le daba un aire de misterio. Me senté en una mesa en la esquina y esperé. Los minutos pasaban y mis nervios aumentaban. A las 8:10, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ángela. Estoy aquí. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie que se pareciera a la descripción vaga que tenía de ella. Escribí de vuelta. No te veo. ¿Dónde estás? La respuesta fue inmediata. Estoy justo detrás de ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré bruscamente, pero la mesa detrás de mí estaba vacía. El lugar no estaba particularmente lleno, así que no había muchas personas a quienes preguntar si estaban esperando a alguien. Mi respiración se aceleró.
Empecé a sentir que algo no estaba bien. Esto no es gracioso, Ángela, escribí, intentando mantener la calma. Jamás dije que lo fuera, fue su respuesta. Había algo en esas palabras que me paralizó. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas, imaginando todas las formas posibles en las que esto podía ser una broma pesada. Pero también había un sentimiento profundo, un sexto sentido, que me decía que esto no era una broma en absoluto. Decidí esperar un poco más, intentando reprimir el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Los minutos pasaban, pero nadie apareció. Finalmente, después de una hora, me rendí y me fui a casa, convencido de que había sido víctima de algún tipo de burla cruel. Esa noche, no pude dormir bien. Mi mente seguía dándole vueltas a lo que había pasado. ¿Quién era Ángela en realidad? ¿Por qué había jugado conmigo así? La situación me dejó una sensación de vacío y desasosiego que no podía sacudirme. Pasaron un par de días sin que supiera nada de ella. No respondía a mis mensajes y su perfil en la aplicación estaba inactivo. La situación comenzó a afectarme de maneras que no esperaba. Empecé a dudar de todo lo que me había dicho, de si en realidad era quien decía ser. No podía sacarla de mi cabeza, pero al mismo tiempo sentía un miedo irracional cada vez que pensaba en ella. Una noche, mientras revisaba los mensajes antiguos, noté algo que había pasado por alto. En cada uno de los mensajes de Ángela había un pequeño detalle que nunca había visto antes, una sombra imperceptible al final de cada uno, como si hubieran sido escritos desde un lugar muy oscuro. No sabía qué hacer con esa información, pero la inquietud creció dentro de mí. Decidí investigar más sobre el Café Noir, el lugar donde se suponía que nos encontraríamos. Para mi sorpresa, no encontré ninguna referencia a él en internet. No había dirección, ni reseñas, ni nada. Era como si el lugar no existiera. Una noche, me encontraba en mi apartamento, revisando una vez más los mensajes, cuando recibí una notificación. Era de Ángela. Hola, Jaime. ¿Cómo has estado? Mi corazón dio un vuelco. No sabía si responder o no, pero la curiosidad ganó. ¿Dónde has estado, Ángela? Me dejaste plantado. ¿Qué fue eso? Su respuesta llegó después de unos momentos. Lo siento, Jaime. No quería asustarte. Pero tenía que estar segura de que realmente querías conocerme. ¿Estás bromeando? No entiendo qué está pasando. Esto es muy extraño. Lo sé. Pero si realmente quieres saber la verdad, ven a verme. Me quedé mirando la pantalla. Algo dentro de mí me decía que no debería continuar con esto, pero otro impulso, más fuerte, me empujaba a seguir. ¿Dónde? En el mismo lugar. Esta vez, te prometo que me verás. Contra mi mejor juicio, accedí. La curiosidad era demasiado poderosa, como una serpiente enroscada en mi mente que no podía sacudir. El viernes siguiente, volví al Café Noir. Esta vez, el lugar parecía diferente. Estaba más oscuro, más vacío. Una sensación de irrealidad me envolvía mientras me acercaba a la mesa en la esquina, donde había esperado la última vez. Pero ahora, una figura estaba sentada allí, de espaldas a mí. El cabello negro lacio caía sobre los hombros de la figura, el mismo cabello que había visto en la foto de perfil. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente, con la respiración contenida. «Ángela», pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura no se movió al principio. Luego, lentamente, se giró hacia mí. El pánico me envolvió cuando vi que no tenía rostro. Solo un vacío oscuro, como si la piel se hubiera estirado sobre una superficie lisa y sin rasgos. «Te dije que no era lo que esperabas», susurró una voz que parecía provenir de todos lados y de ninguno a la vez. Mis piernas se paralizaron. El terror se apoderó de mí, congelando cada músculo de mi cuerpo mientras esa cosa se levantaba lentamente y se acercaba a mí. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar mientras la figura sin rostro se acercaba más y más, hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el frío emanando de su ser. De repente, todo se desvaneció. El Café Noir, la figura, todo.
Me encontré de nuevo en mi habitación, sudando y temblando. Mi teléfono estaba en mi mano, y la conversación con Ángela seguía abierta. Pero ahora, todos sus mensajes estaban en blanco, como si nunca hubieran sido escritos. No he vuelto a usar la aplicación desde entonces. De hecho, eliminé mi cuenta al día siguiente. Pero a veces, en la noche, cuando estoy solo y todo está en silencio, siento la presencia de alguien observándome. No necesito girarme para saber quién es. Y aunque nunca lo admito en voz alta, sé que Ángela sigue ahí, esperando que vuelva a buscarla. Y temo que algún día no pueda resistir la tentación de hacerlo. Nunca pensé que terminaría en una aplicación de citas. Mis amigas siempre me decían que era una manera moderna de conocer gente, y aunque no era fan de la idea, la curiosidad me ganó. Después de todo, ¿qué daño podía hacer? Me registré en una aplicación muy popular, llené mi perfil con las mejores fotos que pude encontrar y escribí una biografía corta pero ingeniosa. Estaba lista para lanzarme al juego. Los primeros días fueron entretenidos. Recibía mensajes de todo tipo de personas, pero la mayoría no me interesaba. Muchos eran demasiado directos, otros simplemente aburridos. Hasta que apareció él. Su perfil era sencillo, sin mucha información, pero algo en su mirada me llamó la atención. Tenía una sonrisa atractiva y sus ojos parecían sinceros, pero lo que realmente me atrapó fue su primer mensaje. Hola, Ana. No soy muy bueno en esto, pero sentí que debía escribirte. ¿Qué te parece si rompemos el hielo con una charla sobre nuestras películas de terror favoritas? Fue una manera inusual de comenzar, y siendo una fanática de las películas de terror, no pude resistirme. Le respondí, y en cuestión de minutos estábamos inmersos en una conversación animada sobre nuestros directores favoritos, escenas que nos habían dejado sin aliento y nuestras teorías sobre los finales más ambiguos. Era refrescante encontrar a alguien que compartiera mi pasión y que no se lanzara directamente a los cumplidos vacíos. Nos escribimos durante días, y la conexión entre nosotros solo se hizo más fuerte. Había algo en el que me resultaba intrigante, como si hubiera mucho más por descubrir. Sin embargo, a pesar de nuestras largas conversaciones, nunca mencionaba nada personal. Era muy hábil esquivando preguntas sobre su vida diaria o su pasado. No obstante, me parecía más misterioso que sospechoso, y eso solo aumentaba mi curiosidad. Finalmente, después de casi 2 semanas de mensajes, me propuso que nos viéramos en persona. La idea me emocionaba, pero también me llenaba de nervios. Había escuchado historias de horror sobre citas que salían mal, pero algo en mi interior me decía que él era diferente. El día de nuestra cita, nos encontramos en un pequeño café en el centro de la ciudad. Cuando lo vi en persona, me sorprendió lo parecido que era a sus fotos, aunque había algo en su presencia que era más intenso. Su sonrisa era igual de encantadora, pero sus ojos tenían un brillo que no había notado antes. Era como si pudiera ver a través de mí. La conversación fluyó tan naturalmente como en los mensajes. Hablamos durante horas, y perdí la noción del tiempo. Sin embargo, había momentos en los que él me miraba de una manera que me hacía sentir incómoda, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Aún así, me convencí de que era solo mi imaginación. Al final de la noche, me ofreció llevarme a casa. Acepté, a pesar de que mi instinto me decía que era mejor tomar un taxi. Durante el trayecto, me di cuenta de que no había mencionado en qué barrio vivía, pero él no preguntó por la dirección. Simplemente condujo, y sin saber cómo, llegamos directamente a mi casa. Me dijo que tenía un excelente sentido de la orientación, y aunque no lo contradije, me sentí inquieta. Cuando llegamos, me invitó a salir al día siguiente. Acepté, aunque con una sensación extraña en el estómago. Me despedí, y mientras entraba a mi casa, lo vi desde la ventana. Seguí allí, mirando fijamente mi puerta hasta que desaparecí de su vista. Esa noche no pude dormir bien. Algo no cuadraba, y decidí hacer algo que normalmente no haría, investigarlo en línea. Usé su nombre completo, el que me había dado, y comencé a buscar en redes sociales y Google. Lo que encontré fue nada.
No había rastro de él en ninguna parte, ni en Facebook, ni en Instagram, ni siquiera en LinkedIn. Era como si no existiera. Esto me dejó aún más inquieta. Decidí hablar con mis amigas sobre él, pero antes de hacerlo, recibí un mensaje suyo. Era muy temprano en la mañana, y su mensaje decía: espero que hayas dormido bien, Ana. Estoy deseando verte hoy. El mensaje, aunque aparentemente inocente, me dio escalofríos. Respondí con una excusa, diciendo que no me sentía bien y que deberíamos posponer la cita. Pero en lugar de aceptar la cancelación, me llamó. No sé por qué, pero respondí. Su voz al otro lado de la línea era tranquila, pero había una firmeza en ella que no había notado antes. No te preocupes, Ana. Puedo ir a verte, cuidaré de ti. Le dije que no era necesario, pero insistió. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de inventar otra excusa, pero él simplemente se rió. Nos vemos pronto, dijo antes de colgar. Inmediatamente bloqueé su número y cerré la aplicación de citas. Estaba asustada, y decidí que lo mejor era quedarme en casa, segura. Pero al mirar por la ventana, lo vi. Estaba parado en la acera frente a mi edificio, mirando directamente a mi ventana. Me congelé. No podía creer que hubiera venido sin mi dirección. Pasaron horas, y él no se movió. No sabía qué hacer, y mi teléfono comenzó a sonar insistentemente, aunque había bloqueado su número. Era como si estuviera en todas partes, acechándome. No contesté las llamadas, pero los mensajes seguían llegando, cada uno más inquietante que el anterior. Sal afuera, Ana. Estoy aquí para ti. ¿Por qué te escondes? No puedes escapar de mí. Mi ansiedad creció con cada mensaje. Finalmente, llamé a la policía. Les dije que había un hombre extraño fuera de mi casa y que me estaba acosando. Ellos prometieron enviar una patrulla. Mientras esperaba, la situación empeoró. Mi computadora portátil, que había dejado abierta en mi escritorio, de repente se encendió sola. La pantalla se iluminó y vi que alguien estaba controlando el cursor de manera remota. Intenté apagarla, pero no respondía. Un chat se abrió en la pantalla, y un mensaje apareció. Sabía que investigarías, Ana. No puedes esconderte. Mi sangre se heló. Alguien estaba dentro de mi sistema, tenía acceso a todo. En un pánico total, desconecté la computadora y me alejé. Sin embargo, al girarme, lo vi. Estaba dentro de mi apartamento, justo en la puerta del pasillo, mirándome con esa misma sonrisa perturbadora. Retrocedí, pero él dio un paso hacia mí. No deberías haber intentado huir, Ana, dijo con voz suave. Todo lo que quería era conocerte mejor. Ahora, no tienes opción. Corrí hacia la puerta, pero me alcanzó fácilmente. Me agarró del brazo, y la fuerza de su agarre me hizo gritar. Luché con todas mis fuerzas, pero él era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Justo en ese momento, escuché el sonido de la sirena de la policía acercándose. Mi atacante vaciló, y en un arranque de adrenalina, logré zafarme y correr hacia la puerta, abriéndola justo cuando los oficiales llegaban. La policía irrumpió en mi apartamento, pero para mi horror, no encontraron a nadie. Revisaron cada rincón, pero él se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Les conté lo que había pasado, pero la falta de pruebas y lo extraño de la situación hizo que tomaran mi historia con escepticismo. Sin embargo, al ver mi estado de pánico, uno de los oficiales decidió quedarse conmigo esa noche, mientras que el otro patrullaba los alrededores. Pasaron las horas, y la sensación de seguridad que debería haber sentido nunca llegó. Algo seguía mal. Revisé mi teléfono y vi que los mensajes habían cesado, pero un último mensaje me esperaba. Esta vez te dejé ir, Ana. Pero no te relajes. La próxima vez, no habrá escape. El oficial trató de tranquilizarme, pero las palabras en la pantalla eran claras. Mi atacante seguía ahí afuera, esperando. Al día siguiente, decidí quedarme en casa de una amiga mientras se investigaba más a fondo, pero la policía nunca encontró rastro de él. Mi computadora había sido hackeada, pero no pudieron rastrear la fuente.
Era como si mi acosador fuera un fantasma, alguien que podía aparecer y desaparecer a voluntad. Pasaron semanas, y aunque traté de seguir adelante con mi vida, el miedo persistía. Volví a cambiar de número, eliminé todas mis cuentas en redes sociales y me aseguré de no volver a usar aplicaciones de citas. Pero el terror nunca desapareció del todo. Una noche, mientras estaba sola en la casa de mi amiga, recibí una notificación en mi teléfono. Era un correo electrónico de una dirección que no reconocía, con un archivo adjunto. El asunto decía simplemente, conexión perdida. Mi corazón se aceleró. Abrí el correo con manos temblorosas y descargué el archivo. Era un video. Al reproducirlo, vi una grabación de mi primer encuentro con él en el café, capturado desde una cámara oculta. La imagen se acercaba lentamente a mi rostro, terminando con una toma fija de mis ojos, justo antes de cortar abruptamente. Apagué el teléfono, mi cuerpo temblando. Lo que más me aterraba no era el hecho de que me hubiera grabado sin que yo lo supiera. Lo que realmente me helaba la sangre era que, al final del video, había un susurro apenas audible. Aún estamos conectados, Ana. Siempre lo estaremos. No hubo final feliz. Él sigue ahí afuera, en algún lugar, vigilándome, esperando. Y lo peor de todo es que sé que volverá. Esta vez, no habrá policía ni refugio que me salve. Solo una última conexión, y entonces, será el final. Nunca pensé que volvería a descargar una app de citas, pero aquí estaba otra vez, deslizándome por perfiles como si fuera un juego. Después de mi última relación, había jurado no volver a intentarlo, pero el aburrimiento y la soledad pueden hacer cosas extrañas. Después de unos minutos de deslizamiento sin mucho interés, recibí una notificación, es un match. Mi corazón se aceleró un poco, aunque no mucho, porque sabía que la mayoría de las veces estos matches no llevaban a nada. El perfil de Lara era intrigante. Sus fotos eran artísticas, en blanco y negro, y su descripción era breve, pero atrayente, amante del cine de terror y la poesía oscura. Si buscas algo superficial, sigue deslizando. Me llamó la atención. Inicié la conversación de manera casual, comentando sobre nuestro amor compartido por el cine de terror. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato, y así empezó todo. Lo que comenzó como una charla casual rápidamente se convirtió en algo más. Lara no solo compartía mis intereses, sino que parecía entenderme de una manera que nadie más lo había hecho antes. Sus respuestas eran profundas, casi filosóficas. Hablábamos de películas, de libros, pero también de la vida, de la muerte, del sentido de la existencia. Había algo en ella que me intrigaba, algo oscuro pero fascinante. Al caer la noche, Lara me sugirió algo inusual, ¿quieres jugar un juego? ¿Qué tipo de juego?, le respondí, curioso. Algo diferente. En lugar de enviarnos fotos típicas, envíame una imagen de un lugar que te asuste o te incomode. Yo haré lo mismo. Pero hay una condición, no puedes contarme la historia detrás de la imagen. Deja que la imagen hable por sí misma. Me pareció una propuesta extraña, pero acepté. Busqué entre mis fotos hasta que encontré una que encajaba, una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad que siempre me había dado mala espina. La envié y esperé su respuesta. Pasaron unos minutos antes de que recibiera su imagen. Era una fotografía borrosa de un bosque oscuro, pero lo que me llamó la atención fue la silueta vagamente humana que parecía estar entre los árboles. Algo en esa imagen me perturbó profundamente, pero no sabía exactamente por qué. Nuestra conversación continuó, pero ahora había un trasfondo de misterio. Lara nunca mencionó la imagen que me había enviado, y yo no pregunté. Sin embargo, algo en mí no podía dejar de pensar en esa silueta. Esa noche, me desperté de golpe. El sueño que había tenido era confuso, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Me levanté de la cama y revisé mi teléfono, como si esperara algún mensaje de Lara. Nada. A la mañana siguiente, Lara me envió un mensaje, soñé contigo anoche. Estabas en un bosque. Sentí que algo te acechaba.
El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue inmediato. No le había contado a Lara sobre mi sueño, y sin embargo, parecía saberlo. Traté de sacudir esa sensación, pensando que era solo una coincidencia. Pasaron unos días, y nuestra conexión se volvió aún más intensa. Nos enviábamos mensajes constantemente, y empecé a sentir que Lara era más real para mí que cualquier otra persona en mi vida. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Lara comenzó a hacer preguntas más personales, más profundas, que me hacían sentir incómodo. Quería saber sobre mis miedos más oscuros, sobre mis peores experiencias. Me pedía que le contara cosas que nunca había compartido con nadie. Aunque al principio me resistí, su forma de preguntar, su manera de expresarse, me convencieron de abrirme. Le conté sobre la vez que, de niño, me perdí en un bosque durante horas. Fue una experiencia aterradora que nunca pude olvidar. Ella simplemente respondió, "Te entiendo". Luego me envió otra foto, esta vez más perturbadora, una puerta roja medio abierta, con una mano apenas visible en la penumbra. No había explicación, solo la imagen. Intenté ignorar el escalofrío que me recorrió, pero era imposible. Una semana después de nuestra primera conversación, Lara me sugirió que nos conociéramos en persona. Mi primer instinto fue aceptar, pero algo en el fondo de mi mente me dijo que no era buena idea. Sin embargo, la curiosidad me ganó y finalmente accedí. Me dio una dirección, una casa en las afueras de la ciudad, cerca del bosque. No pude evitar recordar la imagen que me había enviado antes, pero traté de no pensar demasiado en ello. El día del encuentro, me sentí nervioso, pero emocionado. Llegué al lugar al anochecer. La casa era vieja y parecía abandonada, exactamente como en la foto. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba. Toqué la puerta, y para mi sorpresa, se abrió sola. Dentro, la casa estaba vacía. No había muebles, ni señales de vida. Solo una escalera que llevaba al segundo piso. Algo en mi interior me decía que debía irme, pero una extraña fuerza me empujaba a subir. Al llegar al segundo piso, vi una puerta roja, entreabierta. La misma puerta de la foto. Mi respiración se aceleró mientras me acercaba. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Empujé la puerta lentamente y lo vi. No era posible. Lo que había detrás de la puerta era yo, parado frente a un espejo. Pero no era un simple reflejo. La figura en el espejo no seguía mis movimientos. Estaba sonriendo de una manera extraña, antinatural. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El reflejo comenzó a moverse hacia mí, cruzando el umbral del espejo. Retrocedí, tropezando, mientras esa cosa avanzaba. Sentí un frío intenso mientras me tocaba, y de repente, todo se volvió negro. Desperté en mi cama, sudando y jadeando. Miré alrededor, tratando de orientarme. Todo parecía normal, pero la sensación de inquietud persistía. Revisé mi teléfono, pero no había mensajes de Lara. Intenté buscar su perfil en la app, pero había desaparecido. Los días pasaron, y no pude sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Intenté volver a la casa, pero cuando llegué, no había nada. El lugar estaba completamente vacío, como si nunca hubiera existido. Los días se convirtieron en semanas, y la vida siguió adelante, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía que me estaba volviendo loco. Mi reflejo en los espejos me miraba fijamente, como si me desafiara. Empecé a evitar los espejos, a cubrirlos en mi casa. Entonces, un día, encontré algo en mi teléfono. Era una foto, enviada desde un número desconocido. Era la misma imagen de la puerta roja, pero esta vez, la figura detrás de la puerta no era una mano, sino mi propio rostro, deformado por una sonrisa que no era mía. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que empezó todo esto. Ya no puedo confiar en lo que veo, en lo que siento. He dejado de salir, de hablar con la gente. Me he aislado por completo. Solo hay una cosa que sé con certeza, ya no estoy solo. Todas las noches, siento su presencia. Sé que está aquí, esperando el momento adecuado. Y en el fondo, sé que ese momento llegará pronto.
La conexión que creé con Lara, o lo que fuera, ha cruzado un umbral que nunca debí traspasar. Si estás leyendo esto, por favor, nunca descargues esa app. Nunca respondas a alguien que te entiende demasiado bien. Y si alguna vez te envían una foto de una puerta roja, no la abras. Porque si lo haces, no habrá vuelta atrás. Postdata. Hace unas semanas recibí un correo electrónico. Era de la cuenta de Lara. No decía mucho, solo una frase: gracias por dejarme entrar. El correo fue borrado automáticamente antes de que pudiera responder. Pero sé que no importa. Ella, o eso, ya está aquí. Y sé que pronto, muy pronto, tomará lo que vino a buscar. No sé si es la desesperación, la soledad o simplemente la curiosidad, pero hace unas semanas me descargué una de esas aplicaciones de citas. Al principio, me daba vergüenza admitirlo, pero después de escuchar tantas historias de éxito, pensé, ¿por qué no? No tenía nada que perder. Mis días eran monótonos. Despertar, ir a la universidad, trabajar, volver a casa, ver alguna serie, dormir y repetir al día siguiente. Mis amigos de la universidad tenían vidas similares, aunque algunos ya estaban en relaciones estables, lo que solo aumentaba mi deseo de encontrar a alguien especial. Comencé a deslizar, rechazando a la mayoría, hasta que encontré a Daniel. Su foto me llamó la atención de inmediato. Era guapo, con una barba perfectamente arreglada y ojos oscuros y penetrantes que parecían ver a través de la pantalla. Su biografía era breve, pero intrigante, amante del misterio y las noches largas. Buscando a alguien con quien compartirlas. Intercambiamos mensajes durante varios días. Su manera de escribir era inteligente, siempre desafiándome con preguntas interesantes y reflexiones profundas. Hablábamos de todo, desde películas hasta teorías filosóficas. Cada mensaje suyo me hacía sentir más atraído hacia él, como si hubiera encontrado a alguien que realmente me entendía. Finalmente, después de una semana, me propuso encontrarnos en persona. Sugerí un café local en el centro de la ciudad, pero él insistió en que conocía un lugar mejor, un bar que, según él, era un secreto bien guardado. No pude evitar sentir una pequeña punzada de nervios, pero su insistencia era persuasiva. Te prometo que te va a encantar, escribió. Contra mi mejor juicio, acepté. El día de la cita llegó. Me sentí ansiosa, pero emocionada. El lugar al que me llevó estaba en un vecindario antiguo de la ciudad, un lugar que normalmente no frecuentaba. Cuando llegué, me di cuenta de que estaba vacío. No había ni un alma en la calle, y el único sonido era el crujir de mis propios pasos sobre la acera. El bar, si es que se le podía llamar así, no tenía un letrero. Solo una puerta de madera envejecida y una pequeña ventana con cortinas gruesas. Toqué la puerta, esperando que Daniel apareciera para abrirla, pero en su lugar, se abrió sola con un crujido. Dentro, la luz era tenue y el ambiente sofocante, como si el aire no se hubiera movido en años. Daniel me esperaba en una mesa en la esquina más oscura del lugar. Parecía aún más misteriosa en persona, su figura recortada en las sombras. Me saludó con una sonrisa que, aunque cálida, tenía un aire de secretismo. Nos sentamos y comenzamos a hablar, pero había algo diferente en él. Su voz era más baja, casi un susurro, y aunque sus palabras eran encantadoras, había algo en su tono que me ponía nervioso. El camarero, un hombre anciano con ojos nublados, nos trajo bebidas. El vaso que me dieron estaba cubierto de una fina capa de polvo. Daniel no pareció notarlo, o si lo hizo, no le importó. Tomé un sorbo por cortesía, pero el sabor era amargo y metálico, como si la bebida hubiera estado allí por mucho tiempo. Mientras la conversación continuaba, Daniel comenzó a hablar de cosas más personales. Hizo preguntas sobre mis miedos, mis sueños, mis pesadillas. De alguna manera, la conversación derivó en el tema de la muerte. Me contó historias espeluznantes de personas que desaparecieron sin dejar rastro, de lugares donde el tiempo parecía detenerse y de encuentros extraños que no podían explicarse. Su manera de hablar me podía poner la piel de gallina, pero no podía apartar la mirada de sus ojos.
De repente, el bar empezó a parecer más pequeño, más claustrofóbico. El aire estaba cargado, y me di cuenta de que no había nadie más en el lugar, aparte de nosotros y el camarero, que se había quedado inmóvil detrás del mostrador, observándonos con una mirada vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando Daniel me preguntó si creía en fantasmas. Mi risa era nerviosa, pero él no se rió. «Sabes», dijo con voz suave, «dicen que las almas inquietas a veces se aferran a lugares como este. Lugares donde el tiempo se desvanece y las personas desaparecen». Empecé a sentirme incómodo, deseando haber sugerido otro lugar. Miré mi teléfono para ver la hora, pero no había señal. El reloj marcaba las 10:15, pero sentí como si hubiera pasado más tiempo. Daniel me miraba fijamente, su expresión inmutable. «Deberíamos irnos», dije, tratando de mantener la calma en mi voz. «Todavía es temprano», respondió, aunque su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Intenté levantarme, pero una extraña sensación de pesadez me invadió. Mis piernas estaban entumecidas, como si el suelo bajo mis pies intentara atraparme. «De verdad, debería irme», insistí, luchando contra el pánico que empezaba a formarse en mi pecho. Pero Daniel no se movió. Solo me observaba, sus ojos cada vez más oscuros. De repente, el camarero apareció a mi lado. Me miró con una expresión que no pude interpretar y, con voz áspera, dijo: «Tal vez deberías quedarte un poco más». Fue entonces cuando todo se volvió realmente extraño. La habitación comenzó a girar, las luces parpadeaban, y sentí que el aire se volvía más espeso, casi tangible. Mi visión se nubló, y la voz de Daniel parecía resonar desde todos los rincones de la habitación, repitiendo mis propios pensamientos, mis miedos más profundos. «¿Y si no puedes salir de aquí? ¿Y si ya nunca te vas?». Luché por mantener la calma, pero el terror me invadía. Algo estaba terriblemente mal. Intenté levantarme de nuevo, pero mis piernas no respondían. La habitación parecía encogerse, las sombras se alargaban y las paredes se cerraban sobre mí. Daniel se inclinó hacia mí, su rostro ahora a solo unos centímetros del mío. Sus ojos, antes tan atractivos, ahora eran pozos oscuros, sin fondo. «Aquí no hay salida», susurró, y de repente, la habitación se oscureció por completa. El siguiente momento fue un caos. Sentí que caía, que el suelo cedía bajo mis pies, y que mi cuerpo era absorbido por una oscuridad impenetrable. Grité, pero mi voz no salió. Estaba atrapada, flotando en un vacío, mientras las voces susurraban a mi alrededor. Voces de personas que ya no estaban, de almas perdidas que habían caído en la misma trampa. Y luego, tan abruptamente como comenzó, todo se detuvo. Desperté en mi cama, empapada en sudor y jadeando por aire. Mi corazón latía con fuerza, y tardé varios minutos en darme cuenta de dónde estaba. Me levanté tambaleándome y busqué mi teléfono. Marcaba las 10:15, exactamente la misma hora que había visto en el bar. Revisé mis mensajes, y ahí estaba el último de Daniel, sugiriendo el lugar para nuestra cita. Pero algo estaba mal. Su perfil había desaparecido. No había rastro de nuestra conversación, como si nunca hubiera existido. Intenté buscar el bar en internet, pero no encontré ninguna referencia, ni dirección, ni fotos. Nada. Las siguientes semanas fueron un infierno. No podía dejar de pensar en esa noche, en el terror que había sentido. Comencé a tener pesadillas recurrentes, siempre con Daniel y ese bar maldito. Sus ojos oscuros me perseguían, su voz resonaba en mi mente. Mis amigos notaron mi cambio, pero no sabía cómo explicarles lo que me pasaba sin parecer loca. Finalmente, decidí buscar ayuda. Fui a una terapeuta, y después de varias sesiones, le conté toda la historia. Me escuchó con atención, pero al final, solo me dijo que había sido una experiencia traumática, probablemente un sueño lúcido o una alucinación causada por el estrés. Pero yo sabía que no era solo eso. Sabía que algo más había pasado esa noche, algo que no podía explicar ni entender. Empecé a dudar de mi propia cordura, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, escuchaba esas voces susurrantes.
Una noche, mientras me debatía entre el sueño y la vigilia, escuché un golpe en la puerta de mi apartamento. Al principio, pensé que lo había imaginado, pero entonces el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Me levanté con el corazón acelerado, y cuando miré por la mirada, no vi a nadie. Abrí la puerta con cautela, y ahí, en el suelo, había un sobre. Lo reconocí, con manos temblorosas, y lo abrí. Dentro, solo había una pequeña nota, con una caligrafía que reconocí de inmediato. ¿Te gustaría otra cita? Solté el sobre como si me quemara. Cerré la puerta de golpe, pero era demasiado tarde. Sabía que Daniel me había encontrado. Su rostro apareció en mi mente, y de repente, todo lo que había intentado olvidar volvió con fuerza. No podía quedarme allí. Tomé algunas cosas y salí corriendo, sin saber a dónde ir, pero sabiendo que tenía que. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve en una plaza vacía, jadeando, tratando de calmarme. Pero entonces lo sentí. No estaba sola. Me volví lentamente, y ahí, en la penumbra, vi su figura. Daniel estaba de pie, observándome con esa misma sonrisa enigmática. «No puedes huir de mí», dijo suavemente, y su voz resonó en la oscuridad. No sé cómo terminé escapando esa noche. Todo se convirtió en un borrón de miedo y desesperación. Pero sé que no puedo quedarme en un lugar por mucho tiempo. Él siempre me encuentra. No sé cuánto tiempo más podrá huir. Cada vez que creo que estoy a salvo, recibo otra nota, o lo veo en algún lugar, entre las sombras. Siempre me consideré una persona prudente. No era alguien que tomara riesgos innecesarios, y menos en un mundo como el de hoy, donde las amenazas se esconden detrás de perfiles perfectos y sonrisas fabricadas. Pero había algo en él, algo diferente, que hizo que mi barrera de desconfianza se debilitara poco a poco. Nos conocimos en una de esas aplicaciones de citas que prometen el amor verdadero en un par de deslizamientos de dedo. Al principio, no me lo tomé muy en serio. Había salido con algunos chicos que conocí a través de la app, y todos resultaron ser versiones ligeramente diferentes de la misma decepción. Pero cuando apareció Gabriel, algo cambió. Su perfil era sencillo, sin adornos ni poses exageradas. Sus fotos eran normales, sin filtros ni ángulos calculados. La primera imagen lo mostraba en un café, sonriendo tímidamente hacia la cámara. En la segunda, estaba leyendo un libro antiguo, la cara parcialmente cubierta por las páginas amarillentas. Pero lo que realmente me atrapó fue su biografía. No busco a alguien que encaje en mi vida, sino a alguien que la desordene un poco. La conversación fluyó desde el primer momento. Era inteligente, divertido y, lo más importante, parecía genuinamente interesado en conocerme. No me hizo preguntas invasivas ni lanzó cumplidos superficiales. En lugar de eso, hablamos de nuestras películas favoritas, de música, de libros que habíamos leído y que nos habían dejado una marca. Era como hablar con un viejo amigo, pero con la emoción y el misterio de alguien nuevo. Pasaron las semanas, y nuestra conexión se volvió más intensa. Todos los días esperaba con ansia su mensaje de buenos días y terminaba la noche sonriendo con su hasta mañana. Cuando sugirió que nos encontráramos en persona, sentí una mezcla de emoción y nervios. Habíamos hablado tanto, compartido tanto, que la idea de finalmente verlo cara a cara me daba escalofríos. Pero no eran del tipo malo, o eso creí. Decidimos vernos un sábado en un café del centro, un lugar pequeño y acogedor donde podríamos hablar sin el bullicio de la ciudad. A medida que se acercaba la hora, mi nerviosismo crecía. Había elegido mi mejor vestido, me había arreglado el cabello y había revisado mi maquillaje 1000 veces. Todo tenía que ser perfecto. Cuando llegué al café, Gabriel ya estaba allí. Lo reconocí al instante, estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza de café en la mano y su mirada fija en la calle. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. Me levanté la mano y, con el pulso acelerado, me acerqué. La conversación en persona fue tan fluida como lo había sido en línea. Él era exactamente como lo había imaginado,
encantador, inteligente y con una especie de oscuridad que me intrigaba. Pasamos horas hablando, riendo y compartiendo historias. Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos, me propuso dar un paseo. La noche estaba fresca y las calles del centro estaban casi desiertas. Caminamos sin rumbo, disfrutando de la compañía mutua y del silencio cómodo que se había formado entre nosotros. Me llevó por calles estrechas y callejones que nunca había visto antes, como si conociera la ciudad mejor que nadie. Me sentí segura a su lado, como si nada pudiera salir mal. Finalmente, llegamos a un parque pequeño y oscuro, un lugar que parecía sacado de otro tiempo. Los árboles eran viejos y retorcidos, y las farolas apenas emitían luz. Nos sentamos en un banco, y él se volvió hacia mí con una expresión que no había visto antes. Era intensa, casi peligrosa, pero aún así me atraía. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo con voz baja, casi un susurro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero asentí, incapaz de resistirme a la curiosidad. Me llevó a una parte del parque que estaba aún más oscura. No había farolas, solo la luz tenue de la luna filtrándose a través de las ramas de los árboles. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Nos detuvimos frente a una vieja caseta de mantenimiento, una construcción pequeña y descuidada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Gabriel sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior en penumbra. «Ven», dijo, extendiendo su mano hacia mí. No sé por qué lo hice, pero la tomé. Me llevó adentro, y al instante me envolvió un olor a humedad y moho. Podía sentir la adrenalina en mi sistema, una mezcla de miedo y emoción que hacía que mi corazón latiera con fuerza. La caseta estaba vacía, excepto por un par de viejos estantes y una mesa cubierta de polvo. Pero Gabriel no se detuvo allí. Me llevó hasta el fondo, donde una puerta más pequeña y oxidada se ocultaba en la sombra. Con un esfuerzo visible, la abrió, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. «¿Dónde lleva esto?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. «Es un lugar especial», respondió él, su tono era suave pero cargado de algo que no podía identificar. «Un lugar que nadie más conoce». Dudé por un instante, pero la curiosidad y la atracción que sentía por él eran más fuertes que mi instinto de supervivencia. Bajé las escaleras tras él, mi mano aferrada a la suya, sintiendo cada vez más frío a medida que descendíamos. Cuando llegamos al final, me encontré en un espacio pequeño, apenas iluminado por la luz de una lámpara antigua que colgaba del techo. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser viejas fotos en blanco y negro, y en el centro de la habitación había una silla de madera, desgastada por el tiempo. «Este es mi refugio», dijo Gabriel, soltando mi mano y moviéndose por la habitación con una familiaridad inquietante. «Un lugar donde vengo cuando necesito pensar, cuando quiero estar solo». Sentí que algo no estaba bien. La atmósfera en la habitación era pesada, opresiva. Las fotos en las paredes mostraban rostros desconocidos, personas con expresiones de miedo, sorpresa o tristeza. Tragué saliva, intentando calmar mi creciente ansiedad. «¿Quiénes son esas personas?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Gabriel se detuvo y me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Son personas que he conocido a lo largo de mi vida. Personas que, como tú, alguna vez despertaron mi curiosidad». Mi corazón se aceleró, y un miedo primario comenzó a apoderarse de mí. «¿Qué quieres decir?». Él se acercó lentamente, su figura parecía más oscura y amenazante en la tenue luz. «No soy quien crees que soy», dijo con voz baja, casi hipnótica. «Nadie lo es, en realidad. Todos tenemos secretos, lados oscuros que preferimos mantener ocultos». Di un paso atrás, mi cuerpo temblaba de miedo. «Creo que es mejor que me vaya». Pero cuando intenté moverme hacia la escalera, Gabriel me detuvo, su mano se cerró firmemente alrededor de mi brazo. «No tan rápido. Aún no hemos terminado». Su agarre era fuerte, y sentí un pánico que nunca había experimentado antes. Intenté soltarme, pero era como si una fuerza invisible me impidiera moverme. Mi mente estaba en caos, y solo una palabra resonaba en mi cabeza:
escapar. Déjame ir, dije, mi voz quebrada por el miedo. Él me miró con una expresión fría, su rostro había perdido toda la calidez que alguna vez había visto en él. No puedo hacer eso, dijo suavemente. Ya estás aquí, y eso significa que ahora eres parte de mi secreto. Con un movimiento brusco, me empujó hacia la silla en el centro de la habitación. Intenté resistirme, pero era inútil. Mis piernas estaban débiles, y mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Me ató las manos a los brazos de la silla con una facilidad que me hizo pensar que lo había hecho antes. Lamento que esto tenga que ser así, dijo mientras terminaba de asegurarme. Pero no te preocupes, no sentirás nada. No por mucho tiempo, al menos. El pánico me consumía. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas y mi respiración era errática. ¿Por qué estás haciendo esto?, grité, desesperada. Gabriel se agachó frente a mí, su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. Porque tengo que hacerlo, respondió, su voz era suave pero llena de una determinación escalofriante. Es mi naturaleza. No puedo evitarlo. Sentí que mi cuerpo se hundía en la silla mientras la desesperación se apoderaba de mí. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. No había nadie que pudiera escucharme, nadie que supiera dónde estaba. Gabriel se levantó y caminó hacia un pequeño armario en la esquina de la habitación. Lo abrió, y sacó un objeto que brillaba a la luz de la lámpara. Era un cuchillo, afilado y reluciente, y el mero hecho de verlo hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No te preocupes, dijo mientras se acercaba nuevamente a mí, el cuchillo en su mano. Será rápido. Cada fibra de mi ser quería luchar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el miedo, por la certeza de lo que estaba a punto de suceder. Todo mi mundo se redujo al brillo del cuchillo y a la figura de Gabriel, que ahora se veía más como un demonio que como el hombre que alguna vez había creído conocer. Cerré los ojos, esperando el dolor, esperando el final. Pero, en cambio, sentí un pinchazo en mi cuello. Abriendo los ojos de golpe, vi que Gabriel había dejado el cuchillo a un lado y sostenía una jeringa en su mano. La sustancia que había inyectado en mi cuerpo comenzó a hacer efecto de inmediato. Esto es solo para asegurarte de que no sufras demasiado, dijo, casi con ternura. Pero en sus ojos vi algo diferente, una oscuridad que parecía consumirlo desde adentro. Mi visión comenzó a nublarse y una sensación de entumecimiento se apoderó de mí. Intenté mantenerme consciente, intenté resistirme, pero era como si mi mente estuviera siendo arrastrada hacia una negrura sin fondo. Lo último que vi antes de que la oscuridad me consumiera fue el rostro de Gabriel, inclinado sobre mí, y una sonrisa que nunca olvidaré. Cuando desperté, estaba en un lugar diferente. La habitación era similar, pero más grande y aún más fría. Mis manos y pies estaban atados a una mesa de metal, y mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera sido sometido a un sueño profundo e inquietante. Gabriel estaba allí, observándome desde el otro lado de la habitación. En su mano, sostenía un cuaderno, el mismo que había mencionado en nuestras primeras conversaciones. Había estado documentando todo, desde el principio. Cada palabra, cada gesto, cada emoción que había expresado. Todo estaba allí, escrito en ese cuaderno como un macabro diario de mi propia vida. Siempre he buscado a alguien como tú, dijo, sin levantar la vista del cuaderno. Alguien que pudiera comprenderme, que pudiera ver más allá de lo que soy y aún así quedarse. Pero nadie lo ha hecho, y tú no eres diferente. Intenté hablar, pero mi boca estaba seca y mis palabras salieron como un susurro ininteligible. No te esfuerces, continuó él, cerrando el cuaderno con un suave clic. Esto no durará mucho más. Quiero que sepas que no es personal. Es solo necesario. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El terror que sentía no era solo por lo que estaba a punto de suceder, sino por la comprensión de que no había salida. Estaba atrapada en ese lugar, en ese momento, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Gabriel se acercó a mí una vez más, y esta vez, el cuchillo estaba en su mano. Su rostro era una máscara de concentración, como si estuviera a punto de realizar un trabajo meticuloso.
Lo siento, susurró, y en su voz, por primera vez, escuché algo que se parecía a la tristeza. Luego, el cuchillo se deslizó por mi piel y el dolor fue tan intenso que todo se volvió borroso. Mi mente se desconectó de mi cuerpo y en esa desconexión encontré un retazo de paz. El final llegó, pero no como lo había esperado. No hubo oscuridad eterna, no hubo alivio. Solo una sensación de vacío, de haber sido arrancada del mundo sin dejar rastro. Mientras mi vida se desvanecía, el rostro de Gabriel fue lo último que vi, y su voz fue lo último que escuché, susurrando palabras que nunca olvidaré. Gracias. Mi cuerpo nunca fue encontrado. Soy solo una más en la lista de aquellos que desaparecen sin dejar rastro, una víctima más de un mundo donde el peligro se esconde detrás de cada esquina, detrás de cada sonrisa. La policía no tiene pistas y mi familia sigue buscando respuestas que nunca llegarán. Y Gabriel sigue ahí afuera, esperando su próxima cita.